¿Qué onda? Se pudo haber llamado Mantra o Veronica Electronica, pero afortunadamente cambió el título a Ray of Light. Fue lanzado el 22 de febrero de 1998 y fue aclamado mundialmente por tres razones. Número uno, su notoria mejoría en su desempeño vocal. Madonna venía de haber grabado la película Evita, para la cual se tuvo que entrenar vocalmente, y ofreció en este disco un nuevo rango vocal, una voz más amplia, un registro más extenso, nuevos colores en la voz. Número 2, las canciones, contrario o a diferencia de sus anteriores trabajos, no se trataban tanto acerca de situaciones, sino acerca de ideas, de una nueva manera de ver la vida, gracias a que había empezado a estudiar el Cábala, que es esta corriente de pensamiento esotérica que trata de explicar la relación entre Dios y su creación y del propósito de la existencia del hombre. Aparte, se acababa de estrenar como mamá, así es que todo eso le dio un giro a los temas de sus canciones, una nueva manera de ver la vida, y lo retrató en las letras. Y número 3, ese sonido que en su momento era totalmente innovador, ese subgénero de música que se llama ambient o electrónica, que a diferencia de la Electronic Dance Music, EDM por sus siglas en inglés, no se enfoca en crear ritmos, sino en crear atmósferas con los sonidos computarizados. Y lo logró gracias a su colaboración con el productor inglés William Orbit. ¿Qué les parece si hacemos un análisis canción por canción de todo el disco y vemos qué era lo que estaba proponiendo doña Madonna hace 22 años? ¿Vamos? El disco abre con Drowned World Substitute for Love, o Mundo Ahogado, Sustituto del Amor, y creo que sirve como una introducción o una presentación de Madonna para decir a quien lo escucha: este es el nuevo género que estoy proponiendo. Tiene una introducción muy larga, como de 40 segundos. De hecho, todas las canciones tienen un promedio de duración de 5 minutos más o menos. Y es que la finalidad de este género es precisamente crear una atmósfera, y eso pues se tarda. En cuanto a letra, también es una declaración de su nueva manera de pensar. Es una letra introspectiva en la que dice: intercambié la fama por el amor sin pensarlo dos veces, todo se convirtió en un juego tonto, algunas cosas no se pueden comprar, obtuve lo que pedí, lo deseé tanto, corriendo, apresurándome a casa, como diciendo: me acabo de dar cuenta de que la fama, el dinero y la riqueza no es el amor, es solamente un sustituto del amor para yo llenarme. Y luego dice: la cara de ti, mi sustituto del amor, que puede ser el éxito, puede ser el público, lo que parece ser amor, pero que se acaba de dar cuenta de que no es lo que la llena. Y luego dice: viajé por el mundo buscando un hogar, me hallé en habitaciones llenas de gente sintiéndome sola. Y ese verso me recuerda un poquito a la canción Hoy me iré de casa de Gloria Trevi, cuando dice: tanta gente y yo en soledad. Es un sentimiento parecido al que expresa aquí. Luego, después dice: ahora me doy cuenta de que he cambiado de parecer. Como que todo esto material no es lo esencial, no es lo importante. Y al final dice: esta es mi religión, probablemente refiriéndose al Cábala. Acerca de Swim, dijo que la grabó justo después de que le dieron la noticia de que habían asesinado a uno de sus amigos, Gianni Versace. Y coincidentemente es una canción acerca de intentar sobrevivir la negatividad del mundo. En la introducción podemos escuchar por ahí unas guitarras eléctricas, cosa que no había usado en mucho tiempo hasta este disco. Y la letra dice algo así como: pon tu cabeza en mi hombro, las cosas no pueden empeorar más. Para Gianni Versace pues era literal, ¿no?
Después dice, la noche se hace más fría. A veces la vida se siente como una maldición. Entonces imagínense estar cantando estos versos justo después de que te avisaron que mataron a tu amigo. Después dice, no quiero cargar con mis pecados, voy a nadar al fondo del mar. Como diciendo, voy a dejar el pasado atrás y voy a dejar que mi nueva espiritualidad, así como el agua del mar, lave todos mis pecados, todo lo que he hecho mal, para así salir renovada. Y después tiene ahí unos versos que describen como visiones apocalípticas, las cosas feas que hay en el mundo, como niños matando a niños, alumnos abusando de sus maestros, cometas vuelan a través del cielo, mientras las iglesias queman a sus predicadores. Y luego dice, deja que el agua te lave para empezar de nuevo, chocar hacia el otro lado. Y eso puede ser una metáfora de la muerte. Ray of Light creo que tiene una de las letras más bonitas que he escuchado yo en el pop en inglés, porque está llena de imágenes muy bellas, como por ejemplo los primeros versos que dicen, Céfiro en el cielo de noche, me pregunto, mis lágrimas de lamentación se hunden más allá del sol. O sea, es una Madonna totalmente poética, introspectiva, pensando en cosas que van más allá de lo que se ve. Y en el coro dice, ella se ha hecho de un universo que se fue rápidamente, pues el llamado del trueno amenaza a todos. Este ente femenino, ella, puede ser su hija, puede ser Dios, puede ser el amor, porque a Dios y al amor se refiere en femenino en algunas ocasiones durante el disco. Y más adelante viene el verso que dice, y siento como que acabo de llegar a casa. Imagínense ustedes cómo se sienten después de haber tenido una larga jornada laboral y llegan a su casa, esa sensación de estar a salvo y de estar libre y poder ser tú cómodamente. Probablemente se refiere a esta nueva manera que tiene de ver la vida, con los ojos abiertos, totalmente despierta. A mi gusto, Candy Perfume Girl, o Chica de olor a perfume dulce, es la canción más sensorial de todo el disco. Muchas veces siento que hasta puedo oler ese perfume al que hace referencia el título de la canción. Y el sonido es bastante cálido y es acerca del deseo y la tentación. De hecho, la letra dice, joven muchacho de porcelana aterciopelada, como que de piel suave, dice que le hable fuegos deliciosos, soy tu chica de perfume dulce, de vapor de fiebre, palpita los océanos, el nervio sagrado es veneno mágico, dulce, es un dulce. Es una Madonna, una esencia de la Madonna de antes de este disco, ¿no? Cuando la escucho, hay personas también que piensan que suena un poquito como a Garbage. Tiene bastante calidez. Creo que mi canción favorita del disco es Skin, por ese sonido tan padre que tiene. Me gusta que empieza lento y poco a poco va creciendo hasta convertirse en una explosión electrónica. Y creo que eso es debido al tema que trata la canción. Empieza diciendo, ¿te conozco de algún lado? ¿Por qué me dejas queriendo más? ¿Por qué todas las cosas que digo suenan a las cosas estúpidas que he dicho antes? Probablemente se refiera a los temas que trataba en sus anteriores canciones, antes de este disco, y después dice, pon tus manos sobre mi piel. Creo que esta canción, por lo que dice después, necesito hacer una conexión, conectar con alguien, se está refiriendo a el contacto físico con una persona, no como medio de divertirse o un modo de diversión, sino como una manera de conectar, de
crear lazos emocionales con alguien. Y después dice, estoy caminando sobre una línea delgada, tócame, estoy tratando de ver dentro de tu alma. Es decir, este contacto físico, ahora que nos estamos tocando, no es solamente por el hecho de sentir, es para ir más allá. Tiene como un sonidito ahí medio industrial y ahí va creciendo la canción. Y creo que es como que una metáfora sonora de cuando tocas a alguien y ese contacto físico va creando sensaciones que poco a poco van creando emociones cada vez más intensas. Nothing Really Matters es acerca del egoísmo. Empieza diciendo, cuando era muy joven nada me importaba más que hacerme feliz a mí misma, yo era la única, ahora que he crecido, todo ha cambiado. Y ese crecimiento probablemente se refiera a sus estudios en el Cábala y al hecho de que se ha vuelto madre, ¿no? Ser madre, me imagino, te ha de hacer madurar mucho. Entonces, probablemente estos factores hicieron que ella sintiera que debe ser menos egoísta. Porque luego dice, nada importa, el amor es lo único que necesitamos, muy a la Beatles. Todo lo que doy se me regresa. Es decir, la ley de la causa y el efecto. Lo que das, recibes. Y ya después tiene unos versos bastante bonitos que dice, nada quita el pasado como el futuro, nada hace que la oscuridad se vaya como la luz. Eres refugio de la tormenta, dame alivio en tus brazos. Probablemente se esté refiriendo a su hija. Sky fits heaven, so ride it. Child fits mother, so hold your baby tight. Este es el inicio de un poema que Max Black recitó en un comercial para Gap a principios de los 90s. Él era un poeta y de ahí Madonna sacó el nombre de la canción y los primeros versos de Sky Fits Heaven. Algo así como el cielo atmosférico encaja con el cielo espiritual. Y dice, el cielo encaja con el cielo. Eso fue lo que me dijo el profeta. El niño encaja con la madre, así es que sostén a tu bebé fuerte. Se refiere obviamente al amor maternal. Y luego es como un decálogo de las cosas que tienes que hacer en la vida. Con un beat bastante padre. Después dice, destino encaja con karma, úsalo. Como que tú eres dueño de tu destino, decide qué vas a hacer con él. Dale uso positivo. El amor encaja con la virtud, sostén la luz. Ese será el futuro. Es decir, haz el bien. La vida encaja con vivir, deja las críticas. Las manos encajan con dar, así es que hazlo. O sea, ponte a hacer, deja las críticas y haz, crea. Todos viajamos por el camino viendo las señales al andar. Creo que seguiré el sol, mi corazón es un buen punto para empezar. Voy a seguir el sol. Voy a seguir la luz, voy a hacer el bien. Y yo creo que ese es un buen comienzo para mejorar. Shanti Astangi es un rezo hindú totalmente en sánscrito. Encontré algunas traducciones en línea y la verdad no sé cuál sea la correcta porque variaban bastante de una a otra. Lo que sí es que creo que habla acerca de la paz, puesto que Shanti significa paz y Shanti Om, paz al universo. En esta canción podemos escuchar ese mantra, que son estos sonidos que ayudan a la concentración en la religión budista o hindú, y de hecho esos mantras son recurrentes a través del disco. Una de las traducciones dice lo siguiente: alabo los pies del loto de los gurús, despertando la felicidad del yo revelado, como ese momento en que te das cuenta de que no debes vivir por vivir, sino vivir con propósito. Más allá de la comparación, trabajando como el médico de la jungla,
para sosegar la pérdida de la conciencia, del veneno de la existencia. Otra vez, de no estar nada más viviendo por vivir. Sostengo un caracol, escudo y espada con 1000 cabezas, blanco. Hago reverencia, Shanti, paz. Y aquí escuchamos esa padrísima combinación de música electrónica y música del Medio Oriente. Hablemos de clásicos. Frozen. ¿Cuál no sería el impacto que tuvo este disco? Que pues Madonna ni fu ni fa, en ese entonces yo tenía 15 años y ni inglés sabía, que escuché esa canción y fui y compré uno de mis primeros CDs, que fue el sencillo de esa canción. Y de hecho, algo bien curioso es que en ese entonces yo escribía la fecha del día en que compraba el disco, y ahí la pueden ver. Estaba aprendiendo inglés, así que la puse en inglés y dice March 16, 1998. Bueno, y esta canción es una llamada de atención a el estilo de vida y la personalidad que tenía antes de este enlightenment, esta iluminación que tuvo espiritual. Pues dice, tú solamente ves lo que tus ojos quieren ver. O sea, ¿cómo puede la vida ser simplemente como tú quieres que sea? Pierdes tu tiempo con el odio y el arrepentimiento. Estás roto cuando tu corazón no está abierto. Es decir, no puedes estar completo si no estás dispuesto a amar. Y ahí escuchamos uno de esos mantras que mencioné anteriormente, ¿no? Es un mantra. Y más adelante dice, si pudiera derretir tu corazón, nunca estaríamos separados. Entrégate, tú tienes la llave. Y una cosa que me gusta mucho de la letra es que hay un verso que dice, el amor es un pájaro, ella necesita volar. Es decir, el amor no quiere decir que tengas que estar pegado con alguien y renunciar a tu libertad. No, el amor es estar libre. Y ahí es una de las partes en que se refiere al amor como en femenino. The Power of Goodbye probablemente sea la canción más sabia de todo el disco. Es acerca de un rompimiento doloroso, y como Madonna tiene la fama de ser una escritora acerca de confesiones, porque sus canciones son acerca de lo que le ha pasado a ella, esta parece que no es la excepción. Y habla de no aferrarse a una relación que se acaba de dar cuenta que no va a funcionar, porque dice, tu corazón no está abierto, debo irme. Así como que pues aquí no vamos a ningún lado. El hechizo se ha roto, te amo tanto. La libertad llega cuando aprendes a soltar. Creación viene cuando aprendes a decir que no. Y luego dice, eres la lección que tuve que aprender. Hay quienes dicen que esta canción puede ser acerca de la relación que tuvo con Sean Penn, que tenía y sigue teniendo fama de no ser tan buena onda. Y dice, yo era la fortaleza que tenías que quemar. El dolor es una advertencia que algo está mal. Verdad absoluta. Rezo a Dios que no se demore. ¿Quieres ir más alto? Tal vez ese quieres ir más alto se refiera a la iluminación espiritual. No queda nada que intentar, no queda lugar donde esconderse, no hay poder más grande que el poder del adiós. Es decir, a veces lo mejor es soltarlo. Y lo que sigue. Mi segunda favorita del disco, To Have and Not to Hold, es como un sonido techno y bossa nova bastante interesante. Y el título se refiere a los votos maritales en inglés, que dicen, tú fulanito de tal aceptas como esposa a tal, to have and to hold. Y eso se refiere a como
para tener a esta persona y tener ese contacto físico íntimo, pero también saciar sus necesidades emocionales mutuamente. Y probablemente la canción hable acerca de una relación en la que ella va perdiendo, porque dice: tan cálido pero tan frío, mi corazón está en tu mano, pero nunca estás lo suficientemente cerca de mí. Y luego dice: amar pero no poseer. Love is a bird, she needs to fly. Reír, no llorar. Tus ojos me atraviesan, pero no haces nada para que me quede. Como una polilla a una llama, solo yo debo ser culpada. Y luego dice: ¿qué puedo hacer? Voy directo a ti. Me han dicho que tú eres para tener, pero no para poseer. O eres para tener, mas no para retener. Nunca olvides quién eres, estrellita. Nunca olvides cómo se sueña, mariposa. Little Star se la compuso a su hija y es una canción muy tierna en la que demuestra lo enamorada que estaba de Lola, Lourdes María. Y le dice, o se refiere a ella como un regalo que Dios le dio, un regalo hecho de carne y hueso, hecha de su vida y de su alma, que complementa su espíritu. Y pues como previendo que la niña iba a ser el centro de atención en los medios e iba a escuchar muchas cosas, le dice: nunca olvides de dónde vienes, del amor. O sea, fuiste concebida con amor, no importa lo que la gente te diga, de mí o de tu papá. Y después dice: respiras vida nueva dentro de mi corazón roto. Le devuelve la esperanza, ¿no? Le dan ganas de volver a vivir o vivir mejor. Y luego le da su bendición. Le dice: que los ángeles te protejan y la tristeza se olvide de ti. No hay razón para llorar. Inclina la cabeza para dormir. Que diosa te rodee. Ahí se refiere a diosa con D minúscula o D mayúscula, pero se está refiriendo a diosa. Y ahí me la imagino como sosteniéndola, ¿no? Y cantándole esta canción. Mare Girl es probablemente la canción más autobiográfica del disco. El prefijo mare o mer quiere decir mar, como en la palabra mermaid, dama del agua o sirena. Aquí Mare Girl puede ser dama o niña del mar. Y en algún concierto contó que esta canción la había compuesto después de que una vez fue a visitar a su papá y salió a correr. Y corrió y corrió y corrió, y sin darse cuenta llegó hasta el cementerio, a la tumba de su mamá. Y aquí nos cuenta esa historia. Dice: corrí de mi casa, corrí del hombre que no me puede retener, corrí de mi hija que nunca duerme, del ruido y el silencio del tráfico en las calles, a lo alto de los árboles, al cielo, al lago, a la lluvia, como diciendo: vine acá a visitar a mi padre, huyendo de todo aquello. Me estaba buscando a mí misma en esa salida a correr. Y dice las cosas que vio cuando estaba corriendo: pasé la iglesia, el buzón viejo y chueco, las huertas de manzanas, la señora que nunca habla, a las colinas, al cementerio. Sostuve mi aliento y pensé en tu muerte. Vi la tumba deteriorada, todos los nombres olvidados. Es cuando llega al cementerio y dice: probé la lluvia, mis lágrimas, maldije los ángeles, probé mis miedos. El suelo cedió bajo mis pies, como que se cae, ¿no? Como una escena de película en la que está lloviendo y se cae al suelo frente a la tumba de su mamá. Dice: la tierra me tomó en sus brazos, las hojas cubrían mi cara, imagínensela tendidas en el suelo de bruces. Las hormigas marchan en mi espalda, el cielo negro se abrió cegándome, el cielo nublado, ¿no? Pues está lloviendo. Y después dice algo bastante tétrico: olí su carne quemada, sus huesos putrefactos, su deterioro.
corrí y corrí y sigo corriendo. Como diciendo, estoy huyendo del dolor de la muerte de mi madre y voy a correr de él toda mi vida porque nunca me va a dejar de perseguir. Si te gustó mi análisis, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir platicando acerca de los artistas que más nos llaman la atención y de la música que más nos gusta. Yo soy Oscar y aquí ando.